La Feria de la Corrupción, un podcast de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Defina gobernadora y Morena crece y crece. Y la queso. Aquí en Coahuila, amigas y amigos, ganamos por el apoyo de la gente. Eso no se nos va a olvidar nunca. Por nuestra gente de los sectores populares principalmente. Pero también ganamos porque el amor le ganó al odio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la Feria de la Corrupción, el video podcast de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hoy, Mac, tenemos un nuevo integrante a este video podcast. Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cómo estás, Leo? Siempre encantado de estar con ustedes. Buenísimo. Leo es el que nos va a aportar de vez en cuando los datitos curiosos. ¿Estamos de acuerdo? Me parece muy bien, pero va a haber una competencia, ¿eh? O sea, porque esa es la razón de ser de Mac. Sí, los datitos curiosos, el análisis. No, me llena mucho de emoción que Leonardo también se una a la Feria de la Corrupción. Y creo que Mac, hoy lo veníamos hablando desde la semana pasada. Y por cierto, muchísimas gracias a miles de personas que nos vieron. Y eso se lo agradecemos muchísimo. Al parecer estamos dando un producto que puede ser interesante en estos momentos donde hay una sobreexposición de muchos temas. Pero bueno, Mac, Leo, el Estado de México. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Ganamos todos, perdimos todos. Porque me llama la atención que oímos todos, ¿no? A los presidentes del PAN y del PRI, pues como si hubieran ganado, ¿no? O sea, yo les vi diciendo, unos números alegres, así que, entonces, ¿qué? A ver, Mac, arráncanos en este tema. Bueno, más allá de la numeralia que les va a ofrecer sin duda Leonardo, yo quiero comenzar por decir que sí estuvimos en presencia de una elección de Estado. Y voy a decir por qué. Vamos a empezar tranquilos. Tranquilito, vamos a empezar tranquilos. Así, rápido y directa como soy. Okay. ¿Por qué una elección de Estado? Luego no las definimos, que son las elecciones de Estado. Pero una elección de Estado se caracteriza, entre muchas otras cosas, pero voy a decir las fundamentales, por la utilización, desde luego ilícita, de recursos públicos. Se caracteriza por el uso electoral de los programas sociales. Aquí le podemos agregar un elemento más, que es la utilización de las encuestas como propaganda electoral. ¿Y por qué digo como propaganda electoral? Pues porque las encuestas marcaban entre las últimas que se publicaron, marcaban entre 14 y hasta 24 puntos, salvo la de Lorena Becerra de Reforma, a quien yo le envío una felicitación, que sin temor a lo que pudiera decir la gente, le daba una ventaja mucho menor a Delfina Gómez y resultó ser la más acertada. Una elección de Estado, también hay pues acarreo, creo que no vimos relleno de urnas, ni creo que haya habido tampoco votos mal contados, pero en la campaña sí hubo una cargada brutal por el lado de Delfina Gómez. Entonces, es el primer punto que quiero decir. Pero gobernaba el PRI. No, a ver, entonces, que no hubo una elección de Estado del Estado. Yo no digo que haya una elección, porque luego me han preguntado, Coahuila, entonces fue una elección de Estado del otro lado. No, cuando hablamos de elección de Estado, hablamos del aparato del Estado, no de la entidad federativa, para que mejor me entiendan, sino del Estado. Sí, se vale que Morena, igual que la coalición Va por México, pues movilizó sus estructuras, pero una cosa son los recursos con los que cuentan. Y un dato curioso que no quiero que me lo gane aquí el señor Leo Núñez, que somos coautores de Dinero Bajo la Mesa, y donde sostenemos que sí se ganan con dinero la mesa y con puro dinero, con dinero las elecciones y con puro dinero ilícito. Nada más díganme ustedes qué opinan de este dato. Delfina Gómez declaró haberse gastado 24 millones de pesos, neta, ¿sí?, en
3 o 4 eventos que podemos contabilizar, ya se fueron los 24. ¿Saben cuál era el tope de campaña? 42 millones de pesos. ¿Ustedes creen que un candidato va a gastar poquito más de la mitad de lo que tiene cuando podría gastar más? O sea, eso también es parte de la elección de Estado y del dinero bajo la mesa. Ahí me callo. Leo. Mira, me lo ganó Mario Amparo porque justamente quería hablar de ese, pero ahí hay un tema interesante, ¿no? Justamente porque el tema de la simulación de cuánto dinero se supone que está gastando, creo que a veces no le damos, o como que se le ha tratado de minimizar la importancia de eso, ¿no? Cuando, pues, una de las grandes peleas históricas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino en todos lados, pues fue tratar de tener un piso medianamente parejo, ¿no? Y tratar de poner la mayor cantidad de dinero posible sobre la mesa para saber, pues, más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Acá lo que tuvimos fue no una, no dos, sino diferentes maquinarias que estuvieron trabajando de manera permanente, y creo que también ahí es bien interesante el tema de la elección de Estado operó como a múltiples niveles, ¿no? Porque tenemos a los secretarios que fueron a participar allá, pero también la enorme cantidad de mítines que no se fueron mítines. No sé si te acuerdas que hubo un momento en el cual las corcholatas fueron al Estado de México y lo que dijo Mario Delgado es: no, este no es un evento de campaña, este es un evento privado, en medio de una plaza, no llena con banderas y todo. Es como, este es un evento privado, no, pero se mueven en este margen de lo que se supone que es legal y lo que no es legal. Y de repente, pues ahora tenemos eventos permanentes que no deberían estar sucediendo, ¿no? Creo que ahí es un primer tema fundamental, que estamos empezando a normalizar un montón de cosas, ¿no? Que no les estamos poniendo esa seriedad enorme, ¿no? Y mucho de esto es porque, pues, esas diferentes maquinarias están aparejadas, pues, a intereses específicos, ¿no? Creo que es una de las cosas, de los datitos con los que quería empezar, y que hay mucha discusión, es sobre el verde, ¿no? El verde, el PT de la coalición, en los resultados del Estado de México, porque cuando veíamos en los resultados del INE cómo se había compuesto esa victoria electoral de la coalición, aparecía que 2 millones de votos habían sido de Morena, ¿no? 2.184.000 votos, 460.000 votos del PT y 623.000 votos del Partido Verde. ¿PT era el 11%? No, PT es el 7.4% y Partido Verde es el 11%, ¿no? Entonces de repente es como, caray, ¿cómo que el verde es el 11% del Estado de México, ¿no? Prácticamente el mismo tamaño que el PAN. Y vaya. Fuimos a... El tema es cómo se reparten esos datos, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa bien interesante que hay que explicar como varias veces, porque muchos nos fuimos inicialmente con la finta de, pero el Partido Verde es muy grande, o sea, ¿no? Creció, claro. Creció, es enorme este resultado. Pero no, señores. No es por eso, es un tema que creo que vale la pena que desmenucemos, porque no solamente es este tema del Estado de México, sino es una discusión más grande, que es el convenio de coalición, ¿no? Que ahorita peloteamos más o menos estos datitos, pero el Partido Verde sacó esa cantidad de votos porque ahora, en lugar de que tengamos los resultados en las urnas, en la boleta, Delfina nada más aparecía en un rectangulito, ¿no? Que decía Partido Verde, PT y Morena. Todos los votos se fueron para allá. ¿Cómo sabemos cuántos eran del Verde? Pues un poco la respuesta era el convenio de coalición, ¿no? Sin el un poco, la respuesta es el convenio de coalición. El convenio de coalición decía, los primeros 3 puntos porcentuales van, los primeros 3 para Morena, los segundos 3 para el Verde y los terceros 3% para el PT. Y de ahí en adelante, por cada punto porcentual que ganara la coalición, Juntos Hacemos Historia, se dividían aproximadamente, tú me corriges, pero 67, dátalos. 73.5 para Morena, 10.25 para el Partido del Trabajo, 16.25 para el Partido Verde. Pero eso fue lo que se repartió, antes. Antes, ¿por qué? Porque nosotros no, en la legislación nacional creo que no se vale, ¿no? Eso no se vale. Eso lo intentaron hacer en el Plan B. No, en el Plan B no pasó. Trataron de sembrar esto, que justo es lo que se conoce como... ¿Cómo es? No es la cláusula de la vida eterna. Cláusula de la vida eterna. Y se llama cláusula de la vida eterna precisamente porque en el convenio dice, justo como bien explicó María Amparo, los primeros 9 puntos se van a repartir 3, 3 y 3. ¿Qué significa eso? Que entonces, ya tienes tu registro. Ya tienes tu registro, exactamente, ¿no? Compáralo con Coahuila, Darío, en donde compáralo con el propio Estado de México, donde el PRD se quedó a unas décimas, ¿sí?, de tener el 3%, y por lo tanto el PRD va a perder el registro
Como debe de ser, no tengo nada en contra del PRD, pero como debe de ser, porque la ley dice que si no sacas 3% de los votos, entonces pues pierdes el registro. El Verde no los va a perder y el PT tampoco. ¿Por qué? Pues porque se los regalaron. Exacto. El PRD sacó 2.94, ¿no? Y entonces, aunque quieran que suba 3, pues 2.94. Ahora que vamos a tener secciones, esta sección de es la ruleta. No, porque al final el que ganó Estamos los dados, en la feria. exacto, como es la feria, esta es la ruleta donde vemos que el PT y el Verde, pues gracias a esa generosa legislación. Oye, pero Leo dijo una cosa y tú y yo la estamos pasando por alto y estoy en sonoro desacuerdo con él, ¿sí? Cuando dice que Morena o Juntos Hacemos Historia se mueven en la rayita porque hacen un meeting y entonces alguien protesta y dice que no, que es un evento privado, pero estar en la plaza, no se mueven en la rayita, Leo. O sea, ha hecho de la violación a la legislación tanto el presidente López Obrador en las mañaneras, que se atreve a decir, ustedes saben por quién votan, quieren mantener su programa de adultos mayores, ya saben por quién votar. Si eso no es un uso electoral de los programas, y si eso no es cruzar la rayita, Leo, yo no sé ya qué parámetros, pero explícanos qué parámetros estás usando para decir que están en la rayita de la legalidad. Está temeroso, es su primera aparición. Sí, no, tal vez ya me hizo daño también tantas mañaneras en las que pues, el presidente nos dice que entre la legalidad y la justicia hay que... pero creo que... pero imagínate. Creo que ese es un buen Pase punto, usted pero por su liquidación. Te digo una cosa, Mac. Creo que ese es un tema que sí tenemos que tocar, pero para terminar con los datos, yo sí quiero que me expliquen, porque neófito en estos temas. Es decir, al final, ¿quién ganó? Porque yo escuché, te lo prometo, a Marco Cortés decir, sacamos 3 millones, ellos sacaron 3 millones, estamos ahí, ya estamos ahí. Y yo sí me quedé como, se oye rarísimo esto que estás diciendo. La verdad tienes razón. O sea, por favor, explíqueme esos datos alegres. Digo, para que podamos entender de dónde, de la magnitud, no que yo soy muy pesimista, ¿tú crees que el panorama electoral para el 24 puede estar más equitativo? Pero creo que es parte de todo, ¿no? Esta numeralia y números alegres, alquimia. Leo, por favor. Sí, rápido, bueno, yo digo una cosa antes, perdón, tú eres el no, domador de leones aquí, y entonces traes este latidito, pero sí, reconozco que tanto Leo como yo evadimos la pregunta. Y aquí, elección de Estado, no hay que escatimar el triunfo en el Estado de México de Delfina Gómez, de Morena, de López Obrador o de Juntos Hacemos Historia. Ahora sí. Sí, no, a ver, creo que ganaron porque ganaron, ¿no? Además era un estado que se había resistido durante una cantidad enorme de décadas a la transición democrática. La transición. Bueno, a la alternancia. A la alternancia, no, que además creo que hay un montón de datitos que vale la pena después hablar de ellos, ¿no? De cómo pues, la alternancia es una normalidad que tal vez damos por sentado, pero que ha pasado un montón de veces, ¿no? En el pasado. Pero sí, sin duda ganó Morena y lo que llama la atención es justamente este triunfalismo por parte de la oposición, que además no está basada en ninguna evidencia ni de ahorita ni del pasado. Hace unos días estábamos platicando María Amparo y yo de unos datitos de cómo le había ido a la coalición en épocas anteriores, ¿no? Y de 2021 a 2023, en 22 elecciones a la gubernatura, a las que se ha presentado Va por México, solo han ganado en 4. 18% de efectividad. ¿No? Y en todas y cada una de esas elecciones estuvieron participando los actuales dirigentes, ¿no? Que se han resistido a poner su cargo sobre la mesa, como Mac escribió en su artículo, y aquí estoy cometiendo un acto de plagio sobre la mesa. No, me estás reconociendo. Pero creo que eso es demencial, ¿no? O sea, tienes un 18% de efectividad y después de todos y cada uno de esos procesos, igual que ahorita, ganamos, ¿no? Porque... Oye, Leo, pero estás diciendo que no convienen las coaliciones, porque si tú estás manteniendo eso, cuando diga aquí el domador, te lanzas. Me lanzo que le corten la cabeza. Contra la tesis, pero no sé si está... No, creo que se trata de esta coalición en sí misma, ¿no? La combinación de PAN, PRI y PRD se han vendido como con un poder que no tienen necesariamente hacia el pasado. Creo que la coalición en sí misma es una cosa que hay que discutir entre
diferentes fuerzas, pero esta en particular, Marco bueno, Cortés, no, o sea, el carisma de Chucho Zambrano y la Eso fue el payaso, ¿no? y el elegante de Alito Moreno han estado en todos y cada uno de esos procesos, y detrás de cada uno de ellos siempre han dicho ganamos, ¿no? Y creo que los resultados no están detrás de ello, y se han negado a hacer un ejercicio de autocrítica profundamente necesario, que creo que quien pierden las bases también, ¿no? Porque en la medida que las dirigencias no se han movido, ¿no? Pues todos esos resultados, no hay espacio para que haya recambios, ¿no? Y las bases a ver, lo que está detrás de esto también es que no hay candidatos competitivos. A ver, pero espérate, siguiendo con el payaso, porque creo que mencionaste a Chucho Zambrano, pero yo otra vez escuché a Marco Cortés decir, nosotros hicimos nuestro trabajo, los partidos políticos hicieron nuestro trabajo, solo faltó decir, los flojos que no salieron a votar fue la ciudadanía. Lo dijo. O sea, estuvo sí, yo en esa entrevista no, pero lo dejó así de yo o sea, no manches. O sea, no jodas, man, o sea, no puedes decir esas cosas. Pero sí, en efecto, el abstencionismo estuvo alto, ¿no? Estuvo más alto, o sea, normalmente el Estado de México tiene una tasa de participación baja, tradicionalmente en las elecciones a gobernador. Si fueran, acuérdense que en el Estado de México se elige solito el gobernador y luego son de diputados y de municipios, a diferencia de Coahuila. Entonces, tradicionalmente es bajo, 50.3 o 50.7, ahora fue menor. O sea, no alcanzó el 50%. Ahora, el PAN puede decir que no perdió votos. En porcentaje de votos. Comparado con la última elección. Con la última elección de gobernador, no perdió votos. Que hay que decir, de todos modos, me parece fatal. Exacto. Sí, de todas maneras me parece fatal. Yo contra lo que compararía... Pero nunca ha estado ni cercano a ganar el Estado de México. Entonces... pero en el 2021 tuvieron una súper participación los del PAN porque recuperaron todo el corredor azul. Pero, entonces, si lo comparo con el 21, hizo un pésimo trabajo electoral, un pésimo trabajo de sacar a sus bases, ya no digas a la ciudadanía. Pero bajó el PRI sensiblemente, el PRD, pues ya lo dijo Leo, no aportó ni el 3% de los votos, y el PAN tuvo un desempeño pues francamente mediocre, ¿sí? Y aquí pues es muy fácil repartir culpas, ¿no? Que si Alfredo del Mazo, a mí cuando dicen es que Alfredo del Mazo no se metió, digo, bueno, si lo acompañaras de Alfredo del Mazo no la acompañó a los mítines, estoy de acuerdo, pero casi que se le reclama que no metiera dinero bajo la mesa, ¿no? Creo que se le reclama, no, ese es el reclamo, sí. Es el reclamo, como un estado tan importante, tan priista, donde tanta lana hay, no lo compraste. O sea. Ahora, esto nos lleva también a momentos bien bizarros, porque en la mañanera luego el presidente salía a decir, y felicito al gobernador, que fue un gobernante responsable que nos demuestra que ya no se meten las manos en las elecciones. A ver, tiro al blanco. ¿Le van a dar una embajada a Alfredo del Mazo o no? Aquí las apuestas yo creo que tienen que estar. María Amparo. No le van a dar, no le interesa, viene de una familia pudiente. O sea, no, pero no lo hace porque necesita el chequecito, tampoco seas así. Yo te apuesto a que no se va a una embajada. Yo creo que no embajada, pero sí puesto. O sea, yo creo que algo a ver. Al gabinete, ¿eh? Bien, oye. No, es que hay otras cosas que se intercambian. No te tienen que dar un puesto. Te pueden dejar de mandar un expediente a la fiscalía, por ejemplo. Es que, o sea, hay de dos. O sea, Elegante. O necesitas que no te persigan, o necesitas tener el fuero. O sea, una de las dos cosas se necesita. ¿Pero qué me Bueno, yo digo embajada por si les importa, ¿eh? Mándales el mensaje. ¿A Eslovenia o a la Association? A Roma, doctor. Algo nice. El señor tiene categoría, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a Roma. Favor. No dijiste al Vaticano, dijiste a Roma, pero bueno. Bueno, ya. Además, ya tiene figura como de museo. Exacto. No, ¿de cera? ¿Museo de cera? Pero bueno, no, entonces ganó Morena. Pero como dice el presidente, se portó bien.
¿Quién? Ah, sí. En los términos del presidente. Exacto, bueno. Ahora, palomita. Tú hablamos del cinismo de decir que la gente diga, oye, ¿por qué no le metió más lana Morena? Pero lo que me parece más cínico es lo que dijo el presidente el lunes en su mañanera, que ya no se hacían esas prácticas, ya no había dedazos, ya no había acarreos, ya no había dinero ilícito. Incluso dijo una cosa rarísima. Me da vergüenza pensar que todavía hay gente en nuestro movimiento que quiere que usemos recursos ilícitos. Pues yo te pregunto, a ver, todos los casos que ha develado Mexicanos contra la Corrupción, incluido Segalmex, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Que ahí no hemos sido exitosos, Darío. Sí. Sabemos que se desvía, pero no sabemos. Oye, ¿cuánto cuesta una elección a gobernador? Mira, ahí depende. Sí, o sea, de lo que dicen ahí en sus tertulias de más o menos. Mira, digo, y supongo que depende del estado, ¿no? Pero ¿cómo cuánto? O sea, yo cito el dato publicado que Raimundo es el que se animó a decir en algún momento. Raimundo Riva Palacio dijo, ahí se han movido al menos 5,000 millones de pesos. Recordemos nada más esta proporción de ella dijo que gastó 25 millones de pesos, ¿no? Entonces, si hubiera gastado si hubiera gastado 10 veces más eso, son 250. Si hubieran sido 100 veces más, hubieran sido 2,500. Entonces estamos hablando como de 200 veces lo que reportó que gastó. Ese dato está volado, ¿no? ¿Quién sabe? Pero nosotros tenemos un dato. Aunque sea la mitad. Pero nosotros sí tenemos datos comprobables en dinero bajo la mesa, ¿eh? Sí, que justamente era lo que documentamos hasta antes de este nuevo movimiento de Morena, ¿no? Era que teníamos alrededor de entre 15 y 25, depende si estamos hablando de cuánto reportó, de cuánto se podía, pero digamos, lo más alto, como 25 veces lo que reportaron que gastaron, ¿no? Entonces... 25, ¿eh? O sea, si dicen que gastaron un peso, gastaron 25. Entonces, de ese tamaño es la ilegalidad. Y esa es una estadística ahora conservadora, ¿no? O sea, Raimundo dice 5,000 millones de pesos. Si nosotros tratamos de extrapolar ese dato, quiere decir que debió haber sido como de 600, 700 millones de pesos. El problema es no tenemos tan claro cómo comprobarlo, pero con los recursos que mueve este gobierno, no adicionales, esos son cacahuates, porque tenemos una gran cantidad de movimientos presupuestales que se han llevado justamente a poder incidir. Quédate nada más con Segalmex. Nada más Segalmex 16 entre 15 y 16 bueno, millones. Pero espérense, porque dicen eso de una manera muy fácil, muy suelta, y entonces es imposible fiscalizar. Es decir, tenemos un sistema electoral muy bonito, sí, todos vamos a votar, ¿verdad? Pero no puede fiscalizar cuánto dinero hay que afecta y compra el voto, ¿no? ¿Así? A ver, te lo digo claramente, hay que felicitar al INE, creo que el desempeño del INE fue impecable y tenemos un instituto de clase mundial para organizar las elecciones, pero no tenemos un instituto mundial, ni ahorita con la nueva consejera, ni antes tampoco, para fiscalizar el dinero que entra en las elecciones. Me acuerdo que una de las pocas cosas que ustedes decían en Dinero Bajo la Mesa en ese libro era justo que quitaran el efectivo, ¿no? Entre otras cosas. O sea, pero bueno, ese sí, claro, se me quedó así como... Claro, es que la regla fundamental detrás de la parte del efectivo y de muchos de los problemas de la fiscalización es que la operación en tierra, pues justo cuando está bien pensada, en términos de maldad, pues no deja rastro, ¿no? Entonces, desde cosas sencillas que cuando tú le das, pues si tú le das 10,000 pesos a alguien en un maletín, pues ¿dónde queda el registro de eso? ¿Quién sabe? Nunca, ¿no? No, y cuando queda registro como aquellas del niño verde, ¿te acuerdas? Ah, bueno. O sea, eran maletines y no pasó nada. Y tampoco pasó nada, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pasó por el arco personaje y lo agarraron con 1,000,000 de pesos en efectivo? Sí. Y no que pasó. Episodios como eso seguimos viendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y que es dinero que es imposible de registrar, pero también un poco, aquí quiero hacer un poquito una defensa chiquita por el INE, ¿no? Porque es... El INE no lo ha logrado fiscalizar, pero también porque pues, al INE le han cargado cosas que debería estar haciendo de manera conjunta la fiscalía, ¿no? Especializada en delitos electorales, pero pues la fiscalía... ¿Todavía existe esa? Pues... Sí, Ortiz Pinchetti es su titular, no. Sí, que a su vez es esposo de Loreta Ortiz, que es ministra de la Suprema Corte. Esa endogamia es genial. Claro, y que además está documentado en un montón de otros puestos, pero creo que ahí hay un tema importante, ¿no? O sea, el INE efectivamente no logra documentar todo, y aún así se encuentran algunas cosas, ¿no? O sea,
Y hay que recordar que depende de que se metan quejas por parte de los partidos, que ellos lo puedan encontrar. Entonces, ese fue una pérdida de la coalición Va por México, de Alejandra del Moral. Si se hubieran metido en zona de competencia, y por zona de competencia digo que la distancia entre el primero y el segundo lugar fuera de 5% o menos, entonces se habría judicializado la elección y hubiéramos tenido muchos datos sobre desvío de recursos públicos y uso de programas sociales. Pero no hay incentivo para denunciar, porque pues esa denuncia no va a llevar nunca a anular ni distritos, ni la elección. No, y otra cosa es que ustedes decían es que justo las cuentas llegan ya a toro pasado. Sí, o sea, ya está gobernando el muchacho, la muchacha, y ahora le van a decir, pues, ¿qué? La van a quitar de la gobernatura. Y ya no nos va a dar tiempo de las enseñanzas. No, de hecho ya estamos terminando. Y las enseñanzas de la elección. Ya estamos terminando. Híjole. Sí es esto. Aunque yo nada más recupero esto porque, o sea, la lógica es muy clara, ¿no? Y eso es también a lo que lo apostaron en el Estado de México y ese es el gran riesgo para adelante, ¿no? Que es chivo pagado, chivo brincado, ¿no? Y acá es, ya hiciste la trampa. Si te llegan a caer en el peor de los casos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Una multa, ¿no? Y eso... Bueno, como el diezmo de Delfina y la multa Morena. Problema que se arregla con dinero. Una delincuente electoral está... Y no lo digo yo, lo dijo el tribunal, porque luego el presidente se enoja mucho en las mañaneras porque la llamamos delincuente electoral, pero está probadito. Aquí está claro que más vale pedir perdón que pedir permiso, y entonces vamos violando la ley, y esa era una de las lecciones que yo te quería decir que se aprenden de esta elección. Vamos a violar la ley porque es rentable. Y yo nada más, comercial de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Ahora que hablamos... El patrocinador oficial. Patrocinador oficial. El caso de los diezmos de Delfina lo tenemos en el tablero de la impunidad, sí, ¿no? Sí. Un proyecto que hace unas cuantas semanas hicimos público y que todavía le vamos a dar varias iteraciones. En el tablero de la impunidad básicamente está qué ha pasado con los procesos judiciales de distintos casos de corrupción. Y tenemos el caso de Delfina, ¿no? Y Delfina, el avance de la resolución de ese se quedó en 13% y se congeló. O sea, prácticamente nomás se presentó la denuncia y se abrió una carpeta. Pero lo interesante es cuando te metes en los expedientes de lo que pasó en la resolución del tribunal y del INE, o sea, la parte de que ella es una criminal electoral, ahí está perfectamente acreditada. Y creo que sobre eso no hemos hablado lo suficiente, ¿no? O sea, ahí están las transferencias, cómo su hermano y ella firmaban los documentos de la retención de nómina, cómo... y está todo documentado. Sara Ivette Rosas, ¿no? Que era militante de Morena y que ella no tiene ningún proceso penal. Ella recibió las aportaciones en su cuenta bancaria. Entonces, en el archivo están las transferencias bancarias, las firmas de Delfina, las firmas de su hermano. Se sancionó el partido porque no pudieron demostrar en dónde acabó al final el dinero. No dijeron, no pudieron comprobar que esto pues, se entregó para comprar votos. Pero y ese es el vínculo. El dinero. Y ese es el vínculo de lo que estamos hablando aparentemente de la geografía electoral y de la efectividad de los votos, etcétera, con la feria de la corrupción. En realidad, todo lo que hemos hablado ahorita, Darío, porque tú eres muy hábil para irnos llevando para el título que tú le escogiste a este blog, que es la feria de la corrupción. Sí, yo creo que justo los elementos que han dado hace que sea como sentirse en una feria, ¿no? Porque ves así cosas así inéditas, cosas que dices, wow, no puedo creer. Pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pésimo. Nos vemos la próxima semana, Oye, Leonardo. Y no hablamos del 24. Y no hablamos del 20. Pero bueno, ya vendrá, no hay problema. Leo, ojalá nos estés acompañando muy seguido en esto. Que el público nos diga, ¿no? ¿Qué? Que Sí, si quiere sí, que sí, venga que- Leo. No manches, man, de Amparo. además Lo es somete a Fuente Ovejuna. A ver qué tal lo hizo, Leo. Es invitar a unos trolls que no quieres que vengan, ¿eh? No, es que vienen temas, lo de Xóchitl Gálvez. No, hay muchos temas, pero nos vemos la próxima semana. Claudia Nos vemos Sheinbaum. aquí la próxima semana. Órale. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar este videoblog de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hasta la próxima. La Feria de la Corrupción, un podcast de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.